Yo quiero saludar a todos los que están con nosotros participando de este culto. Aquellos que aceptaron la invitación, recibieron el link para participar con nuestra iglesia, con nosotros en este culto. Saludamos a todos con la paz del Señor Jesús. Vamos a comenzar este culto de rodillas, clamando por el poder que hay en la sangre de Jesús. Señor, nosotros clamamos por el poder que hay en la sangre de Jesús. Te suplicamos una bendición a nuestros corazones. Pedimos perdón por nuestros pecados. Liberta a cada uno de nosotros para que estemos en comunión contigo. Listos, Señor, para darte una ofrenda de alabanza, de adoración, de gratitud al Señor. Clamamos así por la sangre de Jesús, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar sentados y adorando al Señor con una alabanza. Prostrado estou diante de ti, perdão imploro por meu pecar. É grande a minha culpa, mas és amor. Escuta a voz do meu clamor. En este momento vamos a tener una oración al Señor. Señor, extiende tus manos para traer cura, para traer salud. Y nosotros recordamos, oh Dios, aquellos que tuvieron pérdidas familiares, amigos, seres queridos. Que tu Espíritu Consolador pueda llenar los corazones trayendo aliento, oh Dios, abrazando, cuidando, para que ellos sean fortalecidos en ti. Nosotros oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar ahora adorando al Señor con un loor más, junto con los niños, intermedios y adolescentes, en glorificación al nombre de nuestro Dios. Vamos ahora a leer el texto de la palabra del Señor, que está en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1, que dice así: Jehová envió a Natán a David. Solamente esto, al inicio de este versículo, que nos habla de un regalo que envió Dios a David. Natán le dio un regalo a David, un regalo que necesitaba mucho en ese momento. David era el rey
y estaba consolidando su trono. Era un hombre que había gozado de las bendiciones de Dios, del favor de Dios, pero necesitaba de una experiencia en su vida. David conocía aquello que era la palabra de Dios, conocía la ley, sabía todas las cosas, sabía cómo era confiar en el Señor. Pero un día David se desvía de aquello que era el proyecto de Dios. Y el hombre es así. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, creado para servir a Dios, para adorar a Dios. Pero un día, por su desobediencia, por no escuchar aquella voz del Señor, él desobedece. Y el resultado de esto es el distanciamiento de Dios. La acción del hombre por el pecado fue distanciarse de Dios, apartarse de Dios. Y salió, y Dios le dio todo al hombre desde la creación. Aquello que el hombre recibió de parte de Dios, el hombre no se esforzó de aquello que Dios hizo para él. Así como David recibió del Señor por herencia un reino con la promesa de Dios. Pero un día, él se desvió de aquello que era el proyecto de Dios. Y si nosotros mirásemos la actitud de David, tal vez para nosotros hoy, porque es muy reprobable su actitud, aquel tiempo no era. Aquel tiempo, David tomó una actitud que los reyes tomaban, que era natural. Y el pueblo no le traería una reprensión al rey por haber hecho esto, que era parte de los derechos reales. Pero de manera que cuando él hace algo, la conciencia de David estaba muy tranquila. David no estaba en un momento diciendo, ¿será que yo pequé, hice algo mal, ofendí a Dios? Él no estaba en eso, David, porque no había en su concepción, en las costumbres del hombre, dentro de lo que estaba siendo aceptado por la sociedad, desde que el pueblo que entendía que lo que había hecho estaba bien. La sociedad que nosotros vivimos es así. Muchas cosas se tornan comunes, normales, aun cuando que para Dios esto puede ser una ofensa gravísima. Para el hombre no es, porque la razón del hombre sigue en mis costumbres. Se admite esto, entonces esto está bien. No está nada de malo, yo estoy muy bien y adecuado a aquello que es la moral, aquello que es correcto y aquello que es cierto. ¿Cómo los valores del hombre, si tuvieran como algo que ver con el proyecto de salvación? Puede ser hasta para la sociedad está todo bien, pero para el hombre, su convivencia social no hay ningún problema, pero en aquello que se refiere a la salvación, se refiere a lo que es profético, ahí no. Ahí Dios es quien determina las cosas. Y David había hecho un acto que ofendió a Dios. Y la palabra de Dios dice, lo que hizo David fue pecado. Solo que David no tenía conciencia de este pecado. Él pecó, pero él no pensó que había pecado. Y de manera que la vida de él fue totalmente normal. Pero un día, él recibe a Natán. Por eso la palabra dice, y Jehová, el Señor, envió, o fue de parte de Dios. La parte de David fue apartarse, fue distanciarse. Pero la parte de Dios fue llevar al hombre, llevar a él un regalo de parte de Dios. Y este regalo, Natán llegó a él para conversar con él. Y el profeta Natán le dice una historia, un hecho, porque el rey, él era el juez. Y entonces en aquel hecho, el rey tenía que tomar una posición. El hecho fue esto, y el rey va a decidir sobre la actitud que debe tomar. Y entonces le dice, había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas, muchas posesiones, y al lado de él había un siervo que tenía solo una ovejita, como su hijo lo cuidaba. Y cuando llegó un día un visitante, en vez de tomar de sus muchas ovejas, él tomó de la ovejita de aquel hombre, su única posesión, y lo mató y le dio a su invitado. Cuando David escuchó aquello, él era el rey, él era el juez. Lo que él determinase era definitivo, no había apelaciones, no había pedidos de revocar aquello. Y él se enciende en ira y furor y dice, este hombre es digno de muerte, él debe morir. La actitud de él es digna de muerte. Cuando David habló esto,
Él pensó en su posición de rey. Yo como rey determiné esta sentencia y la sentencia es esta. Pero cuando él terminó la sentencia, él escuchó del profeta diciendo lo siguiente: este hombre, David, eres tú. Y ahora David se llevó un susto, porque ahora David se dio cuenta cuán maravilloso fue aquel regalo que él recibió. El Espíritu Santo sabe qué es lo que hace: convence al hombre de pecado, de justicia y del juicio. Aquello que la razón no hace, lo que la moral del hombre no hace, o las costumbres del hombre no hace, o la religión, o que la letra no hace, el Espíritu Santo lo hace. Entra en el corazón del hombre y le dice: lo que tú estás haciendo distanciarse de Dios. El camino que tú estás siguiendo no te va a llevar a la vida, y yo voy a mostrarte el camino de la vida. Y cuando David dio aquella sentencia de muerte, él sabía del poder que estaba en sus manos de ejecutar la sentencia, que era absoluto y que nadie podía librarlo de esta sentencia. Y ahora que Natán le dice: tú eres este hombre, entonces él dice: ahora yo estoy delante de un Dios con un poder supremo que proferió esta sentencia contra mí, y yo no tengo dónde huir. ¿Dónde voy a huir? Del rostro de Dios. ¿Dónde voy a huir de este juicio? Y ahora, si la furia que yo sentí fue la misma a la que Dios sintió en relación a mí ahora, ¿cómo voy a escapar? Entonces, en aquel momento, David tuvo un temor muy grande, porque ahora él vio lo enorme de su error, del pecado que había cometido. Y él sabía que él no tenía solución para aquello, porque la sentencia él ya la había dado. La muerte fue inaugurada cuando el hombre desobedece, cuando el hombre no atiende la voz de Dios, entra por el camino de desobediencia. El resultado es la muerte, digno de muerte. Pero ahora, ¿cómo voy a hacer? Yo no quiero morir. ¿Yo puedo hacer alguna cosa? No, tú no puedes hacer nada. Pero Dios va a hacer por ti, que va a darte un gran regalo, un perdón de vida, porque el Espíritu Santo, Él va a hablar al corazón del hombre, como habló a nuestras vidas, como habla a su corazón, para convencerte del pecado, de la justicia y del juicio, y hacer que usted pueda comprender que es digno de muerte y que usted no tiene otra escapatoria. No tiene cómo huir. Pero cuando David, él expresa al Señor, cuando dice: tú eres el hombre, la única expresión de David fue esta: pequé. Ahora, él entendió. Él fue convencido, no fue convencido por los argumentos, por la razón, sino fue convencido por el Espíritu Santo. Yo pequé, yo desobedecí, y ahora yo quiero volver, necesito volver, yo no quiero este juicio sobre mí. Entonces la palabra del profeta fue tú no vas a morir, porque el Señor ya traspasó su pecado. Él vino un momento en el que usted comprendió que usted se desvió del camino, pero usted pidió misericordia. Dios escuchó de su clamor. Y ahí David, él puede sentir el verdadero perdón del amor de Dios. Aquel Dios que en un momento le causó horror y pavor a él, temor, porque él estaba perdido, con una sentencia sobre él. Pero en la expresión de allá que el salmista dice: contigo está el perdón, para que seas temido. Ahora, David entendió realmente el poder de Dios en perdonar, en traer al hombre la vida en lugar de la muerte. Es un regalo de Dios para el hombre. El hombre ya muerto en sus delitos y pecados, pero Dios toma a este hombre condenado y le trae una nueva esperanza a través del gran regalo, cuando Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario, cuando derrama su vida que estaba en él, y el hombre ya
bajo este juicio, pero en un momento en el que ya está yéndose hacia la muerte, perdiendo la vida, Él recibe una nueva vida, un nuevo regalo, dado por el donador que es el Señor Jesús, por su sangre. Recibe esta sangre nueva en su vida. Y esta sangre restaura la comunión. Saca de Él en el camino de la muerte y lo lleva al camino de vida. Lo saca de la condenación y lo lleva para recibir el perdón de Dios. Recibir la bendición del Señor. Y David recibió este regalo. El Señor envió al profeta Natán a David. El Señor te está enviando a ti la oportunidad, al Espíritu Santo que es derramado en este momento para decirte hoy, Dios quiere bendecirte. Usted está bajo un juicio, usted está viviendo, yendo a la muerte, pero Dios te está diciendo que Dios quiere darte vida y vida eterna, vida en abundancia. Vida para traerte paz, para sacarte de en medio de la muerte, del juicio y traerte una nueva esperanza. Y David ahora, después de esta experiencia, fue un nuevo hombre, porque ahora él entendió el valor del perdón. Él entendió el valor de la bendición de Dios, de la comunión con el Señor. Él perdió esa comunión, pero ahora era restablecido, restaurado por el Señor en la vida de él. Que el Señor así nos bendiga y que esta palabra pueda también entrar en su vida para que usted pueda recibir este presente, este regalo que Dios ha dado al hombre. Que el Señor le bendiga. Em ti eu encontro, ó Deus, toda paz e a vida que eu quero viver. E a vida transborda de gozo e de paz. Jesus me transporta ao céu. Senhor, te adoro.
Hermanos, en este culto, el Señor también tiene una palabra, un recado para algunas vidas, para muchos, a través de los dones espirituales. Vamos a escuchar ahora. El Señor mostró a una pareja, un matrimonio que vive en cero Espíritu Santo y ellos tienen hijos. Y el Señor mostró que el mayor, él iba a fallecer de un accidente automovilístico hace 2 meses. Por esto, la madre estuvo muy angustiada y se preguntaba por qué han enfrentado tantas pruebas. El Señor mostró que en la oración final, en la bendición apostólica, ella sentiría descanso y paz, que son cosas que vienen del Espíritu Santo para renovar su corazón y para traer descanso a su alma. Vamos ahora a escuchar aquellos recados de los pastores que han llevado a sus iglesias con una palabra del tiempo en el que estamos viviendo todos en la casa del Señor, con los recados pastorales. Recado pastoral del pastor Marcio Kazuo Karamura. A los hermanos de la iglesia Jardín Lacar de la ciudad de Londrina, Paraná. La paz del Señor Jesús, hermana Esther. Sabemos de los momentos difíciles por causa de las graves enfermedades, pero siempre sonriendo y sirviendo de ejemplo a los fieles por la fe y firmeza en el Señor. Recibe el abrazo afectuoso y la certeza de la victoria. Recado pastoral del pastor Mauricio Freire Díaz. A los hermanos de la iglesia São José en la ciudad de Ijuí, Río Grande do Sur. Un abrazo a los niños intermedios y adolescentes que nos han recibido muy bien en las videollamadas. Envío un abrazo especial a Vito Contri y crecía Samuel y el Señor estaba con él. 1 Samuel capítulo 3 versículo 19. Bien, llegamos al final de este culto. Nosotros vamos a orar. Usted coloque su vida delante del Señor para que esta bendición pueda permanecer en su casa, en su vida, en su hogar, en todo tiempo, hasta el momento del regreso del Señor Jesús. Vamos a orar terminando este culto. Bendecimos, señores, y te glorificamos cuando presentamos este culto, nuestra alabanza y adoración al Señor. Sea acepto, Señor, delante de tu trono de gracia. Y todos aquellos que participaron con nosotros reciban del Señor la bendición, la alegría, la paz, la confianza y la seguridad que el Señor ha sustentado nuestras vidas y que cada uno va a ser sustentado en la confianza de la operación de tu Espíritu Santo en nuestro favor. Recibe así nuestra adoración. Y en tu nombre decimos que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios, nuestro eterno Padre, las dulces y eternas consolaciones del Espíritu Santo reposen sobre vosotros y sobre todo el pueblo de Dios, hoy y para siempre. Amén.